Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hacer una innovación. Ya están todos en sala. Está Mauricia, que es nuestra docente, que es la directora de la Fundación Fortalecer, y estamos todos los que vamos a participar de esta videoconferencia y el último curso de presupuesto financiero y legal de una empresa agropecuaria. Bueno, este último curso es como la culminación de lo que venimos trabajando, que sería la parte de la planificación, después vimos la parte de IVA, y hoy vamos a ver un tema mucho más específico que es la documentación para trámites del ganado bovino, y su legislación supongo que será así, Mauricia. Mauricia, Exacto. muchos de ustedes la conocen porque han hecho los dos cursos. Ella es contadora y aparte magíster en economía, especialista en economía agraria. Trabaja en la Universidad del Sur de Bahía Blanca y la verdad que todo el material que nos ha dado en estos cursos es excelente. Como recordarán, estos cursos los da la Fundación Fortalecer, perteneciente a Federación Agraria Argentina, y con el auspicio del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. Les agradecemos a todos por su participación, y bueno, Mauricia y Sonia, gracias por estar y los escuchamos. ¿Sabés qué, Ceci? Necesito que me habilites para compartir la pantalla. Poneme como coanfitriona. Bueno, mientras Ceci me habilita para poder compartirles la pantalla y empezar la clase, les agradezco que estén participando en esta clase de hoy. A mí me gusta muchísimo la actividad ganadera, así que hoy vamos a ver este tema justamente de los trámites que hay que hacer, que la verdad que no he encontrado ninguna bibliografía al respecto, o sea, no está escrito en ningún lado. El tema ganadero, como que del tema agrícola hay un montón, pero del tema ganadero no encontramos nada, ¿no? Así que bueno, el material que yo les he mandado es porque lo he elaborado yo para dar mis clases tanto en la universidad como en los distintos lugares donde me ha tocado presentarme, y bueno, intentaremos llegar a todos. ¿No pudiste, Ceci? Ahí me está diciendo que lo está haciendo, así que ya en unos minutitos. Ah, listo, ahí está, ya lo Ya tengo. estás, listo. Sí. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, les voy a empezar compartiendo un poco cuáles son los agentes en la comercialización ganadera, porque son un montón. La verdad, la cadena de la carne es súper amplia. Vamos a ver un montón de gente acá que trabajan dentro de la cadena de la carne, y bueno, y todos ellos están referidos en las distintas leyes. Entonces por eso me pareció bueno nombrarlos, aunque sea por arriba, para que tengamos una idea. Bueno, los primeros dentro de la categoría que digamos podría ser la de productores, comerciantes e industriales, tenemos en primer lugar a los productores. Cuando hablamos de productores, hablamos de los productores de cría, cuyo producto final es el ternero. Tenemos los productores de invernada, que son los que compran ese ternero y luego lo engordan para llevar el novillo a faena. Tenemos los que hacen el ciclo completo, que tienen los reproductores, y que una vez que el ternero es destetado, lo engordan hasta llegar al final, para llegar a la faena. Y también tenemos a las cabañas, que son aquellos que producen a los reproductores. Esos entrarían dentro de la categoría de productores. Después tenemos a los frigoríficos, que los frigoríficos
tienen una doble función. Por un lado, son los que se ocupan de la matanza de los animales para obtener luego la media res que se comercializa en nuestro país, y también son los mayoristas, digamos, del negocio de la carne. Después tenemos a los matarifes, que los matarifes, aunque el nombre es engañoso, porque los matarifes no tienen, no poseen instalaciones para la matanza. Se llaman matarifes, pero no pueden matar, ¿no? Entonces, los matarifes vendrían a ser aquellos que llevan lotes de animales al frigorífico, pagan el servicio de matanza dejando los cueros o las menudencias, y se llevan las medias reses para distribuirlas entre las carnicerías. Después tenemos a los abastecedores, que los abastecedores hacen un trabajo de abastecimiento de carne a determinados establecimientos particulares, como podrían ser, por ejemplo, restaurantes, hoteles, servicios de catering. De eso se ocupan los abastecedores. Después tenemos los exportadores, que generalmente coinciden con los frigoríficos, que son los que se ocupan de vender la carne hacia el exterior. Y finalmente tenemos a los minoristas, que son los carniceros, y también en este rubro entran los supermercados, ¿no?, que se ocupan de vender la carne en el mercado interno. Dentro de otra categoría, estos son los productores, comerciantes industriales. Ahora arrancamos con la categoría de los consignatarios y comisionistas, que también cumplen un rol muy importante en lo que es la venta de carne, ¿no?, la comercialización de carne. No, y si va a andar en bici, ¿no? En primer lugar... Perdón, disculpen, Adrián, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Yo estoy en un curso, Adrián. estoy escuchando a una señora. Adrián, ¿podríamos apagar el micrófono a la nena? Apagar el micrófono, por favor. Bueno, después tenemos a los ferieros, o los rematadores, los que hacen los remates feria. Bueno, estos son muy importantes porque son los que brindan las instalaciones, ¿no?, para hacer los remates. Cada uno seguramente en su pueblo conocerá el lugar en donde se hacen los remates feria. Por ejemplo, en mi ciudad se hacen en la sociedad rural. Después tenemos a los consignatarios. Bueno, los consignatarios son muy importantes porque dentro de la comercialización de ganado, primero porque tienen una importancia comercial en el lugar donde se desarrollan, porque sobre todo, como yo ya quizás les he dicho en estos cursos, en el sector agropecuario hay algo que es muy importante, que es la imagen y la palabra de cada uno de los que participan de este mercado, ¿no? Entonces, los consignatarios son gente que ofrece la suficiente garantía como para que se puedan vender los animales a cuenta corriente, ¿no? Generalmente nos dan la posibilidad de pagar a 30, 60 días. Los consignatarios muchas veces usan no tienen, algunos poseen el lugar para rematar, pero hay otros que no, y utilizan justamente las instalaciones de los remates feria, y además de darnos la posibilidad de darnos plazo para pagar, también son los que nos orientan sobre qué tipo de animal es el que se está requiriendo más en el mercado, cuál es el mejor negocio que podemos hacer. Nos dan un panorama de lo que son los precios y los negocios que se pueden concertar en el mercado de la carne. Después también tenemos a los consignatarios de carnes. Estos lo que hacen es la misma tarea, ¿no?, acercar la oferta y la demanda de carne
pero en este caso, en el anterior era de ganado, y en este caso hablamos directamente de carne. Y finalmente tenemos a los comisionistas, que también son muy importantes dentro del negocio de la carne, porque son personas que conocen el mercado, andan en los campos, saben quién tiene buenas vacas o buenos terneros para vender, y otro que necesita el ternero para engordar. Entonces ellos también se ocupan de unir a la oferta y la demanda en un mercado como es el ganadero, que es un poco atomizado, ¿no? Y finalmente tenemos a los auxiliares del proceso de comercialización, tenemos a los transportistas. Ustedes saben que para transportar tanto los animales como la carne se necesita un transporte especializado, ¿no? Necesitamos los camiones jaulas, entonces acá tenemos a los transportistas. Los mercados de concentración, que teníamos el mercado de Liniers, que ahora se transformó en el mercado, en el mercado agroganadero de Cañuelas, ¿no? Que son aquellos mercados donde se concentra gran cantidad de animales, y que de ellos sale un precio para el cual, en el cual todos los demás mercados confían, porque son aquellos mercados que más oferta concentran, ¿no? Estos que están, el mercado agroganadero, que está cerca de la ciudad de Buenos Aires, es el mercado de concentración mayor que tenemos en nuestro país. Después tenemos los mataderos. Puede haber, hay muchos mataderos que son municipales, ¿no? En cada pueblito, por lo menos yo en mi otra faz, en donde he sido inspectora de impuestos provinciales, me ha tocado muchas veces ir a estos mataderos en los pueblos de mi zona, donde bueno, se realiza la matanza. Por ejemplo, me tocó ir a uno donde había una cooperativa de carniceros que se habían puesto de acuerdo, los carniceros del pueblo, que eran 6 o 7, y el municipio les había cedido el matadero, y ellos en ese lugar podían hacer la matanza y luego llevarse la carne para poder venderla en sus respectivas carnicerías. Bueno, acá digamos que los mataderos podrían, en parte es lo que hacen los frigoríficos, pero los mataderos solo ofrecen el servicio de matanza. Los frigoríficos es más amplio, ¿no? No solo hacen el servicio de matanza, sino que también hacen como una distribución mayorista. Y finalmente tenemos las cámaras frigoríficas, también muy importantes, porque una vez que se mata el animal, es necesario que por un tiempo estén en estas cámaras frigoríficas para que la carne sea de la calidad que necesita o que requiere el consumidor. Bueno, y vamos a ver a la parte, una vez que ya les conté más o menos quiénes son todos estos artistas que tenemos dentro de la cadena de la carne. Como ya vieron, es muy amplia, o sea que esta cadena da trabajo a mucha gente. Y vamos a ver qué pasa cuando nosotros queremos empezar a producir ganado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para producir ganado? Bueno, acá yo les puse una serie de trámites que son los necesarios para empezar a producir ganado. Empezamos ¿por dónde se empieza? Bueno, empezamos con la inscripción de la hacienda en el registro de marcas y señales. Los registros son provinciales. Yo, que me encuentro en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, debo remitirme al Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, que se encuentra en la ciudad de La Plata. Pero en general, para poder llegar al Ministerio de Asuntos Agrarios, en cada pueblo, en cada localidad de la provincia, va a haber una entidad. Por ejemplo, en mi ciudad es en la Asociación de Ganaderos, donde uno tiene que ir, o en la misma municipalidad, en donde se puede uno requerir ayuda para poder inscribir la marca. Y si uno es un poco más canchero, directamente hoy que ya todos los trámites son online, uno puede a través de
de la página web del Ministerio de Asuntos Agrarios, hacerse sus propios trámites, siempre pagando un arancel necesario, pero de esa manera podemos obtener la marca, y hay códigos rurales en cada provincia que ponen las reglas para, para las marcas. Por ejemplo, la vigencia, qué pasa si por un tiempo no las usamos, cómo las podemos renovar, cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene el que es dueño de un ganado, y sobre todo esta cuestión de las marcas y señales, lo que nos da es eso, ¿no? El derechos y obligaciones. Derechos son, por ejemplo, en caso de abigeato, la marca es la que nos va a identificar si el animal que fue robado, por ejemplo, era nuestro. Obligaciones es que si, por ejemplo, el animal se nos escapa y ocurre un accidente, en ese caso se puede identificar quién es el dueño del animal porque tiene la marca correspondiente, ¿no? ¿Y qué es esto de la marca? Bueno, acá vemos, la marca se le coloca al animal con un hierro candente. Acá vemos, por ejemplo, una marca. Esta marca, bueno, dentro de la provincia debemos hacer un dibujo que sea lo suficientemente original para que no esté repetido, y entonces el ministerio nos va a aprobar o no la marca que nosotros elegimos. Bueno, una vez que pasamos por el tema de la marca, tenemos que ir al SENASA, y en el SENASA vamos a tramitar el RENSPA, que es el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios. ¿Por qué es importante el RENSPA en el tema del ganado? Bueno, en este caso el SENASA lo que hace es nos va a controlar todo lo que tiene que ver con la sanidad de los animales, ¿no? Por ejemplo, es bien conocido el caso de la vacunación aftosa, ¿no? Que en nuestro país no es un país libre de esta enfermedad, sino que es libre con vacunación. Entonces, una de las cosas que va a controlar el SENASA es el tema de la vacunación aftosa, que se hace 2 veces al año en nuestro país. En este momento está ocurriendo la primera vacunación del año 2023, y en octubre, noviembre ocurre la segunda, ¿no? Tenemos que vacunar 2 veces a todo el ganado contra esta enfermedad en todo el país, excepto en la zona al sur del río Colorado. Bueno, ¿cómo hacemos para tramitar el RENSPA? Bueno, para tramitar el RENSPA lo hacemos a través de la página de la AFIP. Vamos a entrar al perfil RENSPA dentro de la AFIP, y una vez que hayamos entrado a este perfil, nos va a aparecer esta pantalla y debajo los datos del contribuyente con el que queremos trabajar, ¿no? Y allí vamos a poder elevar, por ejemplo, la escritura del campo o el contrato de alquiler. Lo que hace el RENSPA es vincular una persona con el campo, con el territorio. O sea que en caso de que exista una enfermedad endémica en determinada zona, automáticamente a través del RENSPA el SENASA puede individualizar a cada uno de los productores que existen en la zona. Y también es importante recalcar que si nosotros, por ejemplo, llevamos hacienda a capitalizar o a pastoreo a otro establecimiento, también tenemos que volver a tramitar el RENSPA por ese establecimiento. O sea, cada campo cada campo y cada productor que tiene animales allí tiene que tener un RENSPA distinto. Y si en un mismo campo hay 3 productores que producen, cada uno debe tener también su propio RENSPA. Este registro, en el caso de la ganadería, es muy importante. Me fui, esperen, me pasé de Filmina, acá. Bueno, luego de que tenemos el RENSPA,
debemos tramitar el QUIG de cada uno de los animales. El QUIG lo que hace es una abreviatura del RENSPA y va a vincular a cada animal con el RENSPA. Entonces acá, ahí vamos a esta diapositiva, el QUIG lo vamos a tener que poner en una caravana, vamos a tener que comprar las caravanas y allí estampar el QUIG, acá vemos esto que vemos acá adelante es el QUIG, esto es el dispositivo que se utiliza para poder identificar a cada uno de los animales con su respectivo QUIG y con su respectivo RENSPA. Esto se denomina caravana, esta caravana se le pone en la oreja derecha al animal, y una caravana botón se le pone en la oreja izquierda. Y ahora vamos a ver el detalle que tienen estas caravanas. Esto que ven acá es el QUIG, y este es el número de manejo, ¿no? El número correlativo que tiene cada uno de los animales en nuestro establecimiento. Las caravanas pueden tener distintos colores, pueden ser amarillas, verdes o rojas, y falta acá una azul, que es aquella que es cuando debemos reponer la caravana que se nos ha perdido. La caravana amarilla es la que corresponde a la zona libre de vacunación, no, libre de aftosa con vacunación. La verde es la que corresponde a la zona donde es libre sin vacunas, y la roja es de aquellos animales que son importados. Acá vemos en detalle cómo son las caravanas, tanto la caravana tarjeta como la botón. Acá ven que tiene el número de RENSPA al dorso, adelante, como vimos, el número de QUIG y el número de manejo, y al dorso tiene el número del RENSPA, el número del impresor, la fecha del impresor y el rango impreso, desde qué caravana hasta qué caravana llegamos. Y atrás el botón también tiene el número de RENSPA y el número de manejo. Bueno, otra vez que me fui de la filmina. Bueno, una vez que tenemos el RENSPA, el QUIG, entonces ahora vamos a necesitar, cada vez que traslademos a nuestros animales, el documento de traslado, el famoso DTE, que es un documento que también se tramita en el SENASA y que debe acompañar a los animales, y se utiliza para controlar que realmente todos los animales hayan cumplido con el régimen de vacunación. Entonces no vamos a poder sacar animales del campo si no obtenemos el documento de traslado electrónico. Acá vemos un ejemplo de un documento de traslado electrónico. Esta es la primera parte del documento. Acá tenemos la fecha de carga, tienen una fecha de vencimiento, así que tenemos que tener cuidado cuando lo sacamos, porque bueno, si llovió o va a llover y camión jaula no puede entrar al campo, tenemos que tener en cuenta que tiene una duración de 3 días, el DTE, si no se vence y vamos a tener que sacar otro. Bueno, acá nos va a figurar los datos del origen, los datos del destino, la especie que estamos trasladando, también la información sanitaria. Fíjense, acá tiene la información de la última de aftosa y la última de brucelosis. Y la parte de abajo son 3 comprobantes, que uno es para la oficina local, el otro es para el solicitante y el otro es para el transportista. Después de que sacamos el trámite del DTE, nos queda la guía única de traslado. Como ven, es largo el caminito. La guía única también se necesita para sacar animales del campo. Las guías son provinciales, o sea que cada provincia tiene su régimen de guías. Este es el caso de la provincia de Buenos Aires, de la municipalidad de Bahía Blanca, porque se tramita en cada municipalidad
del lugar en donde nosotros tenemos el ganado. Lo que busca la guía es mantener un stock del partido en donde se encuentran los animales, y a su vez también tiene como un control de policía la guía de traslado. Así que cuando nosotros queremos trasladar hacienda, es necesario dirigirse a la oficina local. Hoy también se puede hacer por internet, ¿no? Estas las bondades que nos trajo la pandemia, que también se puede tramitar en algunos casos. Los municipios que están más avanzados se puede tramitar por internet, y esto es mucho mejor porque es impresionante la cantidad de tiempo que pierde el productor en ir a sacar la guía, el DT y todo esto, para poder sacar una jaula de ganado. Me imagino que si acá tenemos ganaderos saben de lo que les estoy hablando. Entonces, los pasos a seguir para vender el ganado, en forma resumida, sería obtener online el DTE a través de la página de la AFIP, ingresando al sistema de autogestión del SENASA, dirigirse con este documento a la municipalidad del partido a donde pertenece el establecimiento y tramitar la guía única o hacerlo online. Luego dirigirse a la entidad registradora para abonar el impuesto de sellos. En nuestra provincia se llama semovientes, en algunos casos se cobra, en otros no. Luego volver a la municipalidad para que le entreguen la guía una vez que ya ellos ven que nosotros hemos pagado ese impuesto. Emitir el comprobante, el documento electrónico que avale la venta. Esto sería la liquidación de compra, la liquidación de venta, en caso de que corresponda, porque si vendimos a través de un consignatario, no somos nosotros los que vamos a emitir el documento, ni tampoco si le vendimos a un frigorífico. Y finalmente cargar la jaula, que irá acompañada con esta documentación, excepto del documento electrónico, que esta no es necesario que acompañe la jaula, pero sí el DTE y la guía de traslado, y finalmente se termina el trámite. Bueno, ahora vamos a hablar de estos comprobantes cárnicos que siempre también nos traen muchas dudas, y es importante que los repasemos y los tengamos en cuenta, porque hoy ustedes saben que ya no se hacen facturas cuando uno vende animales, sino que deben de recurrirse a estos comprobantes electrónicos que ya desde el año 2016 están presentes, ¿no? Para esto lo que vamos a hacer es entrar a la página de la AFIP, al perfil de comprobantes en línea, como cuando vamos a emitir cualquier factura. Llegamos a esta pantalla y finalmente vamos a tener que ir a la parte de abajo donde dice Hacienda, Carne, Liquidación Electrónica. Bueno, ahí vamos a seleccionar en la empresa de la que vamos a emitir el comprobante, y nos vamos a llegar a esta pantalla. En esta pantalla podemos desplegar aquí el menú, y vamos a tener los distintos comprobantes a lo que nosotros podemos acceder. Liquidación de compra directa, venta directa, bueno, y después están también los de porcinos, la consulta y ajuste de liquidaciones, que este es muy importante porque en el caso del libro de IVA digital no nos trae estas liquidaciones, así que tenemos que entrar acá a mirarlas, y poder después pasarlas en forma manual al libro de IVA digital. Así que siempre los contadores tenemos que entrar acá todos los meses para ver si hay comprobantes de liquidación pecuaria. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a empezar por la cuenta de venta y líquido producto. Esto es muy importante que los tengamos en cuenta a los distintos comprobantes, porque no es lo mismo emitir uno que otro. Cada uno tiene su particularidad. Entonces, este en particular, el de cuenta de venta y líquido producto, va a ser el que emita el consignatario cuando... y que se lo va a entregar al vendedor, ¿no? El consignatario directo o el consignatario de carne, cuando venda Hacienda por cuenta y orden de un tercero, le va a entregar al que vende
esta cuenta de venta y líquido producto con las correspondientes comisiones y demás gastos que generalmente tiene este comprobante. Acá, por ejemplo, ven un ejemplo donde esto puede variar, los gastos varían de acuerdo a los usos y costumbres de cada consignatario, pero por ejemplo vamos a tener un fondo de garantía, una guía, que esto es el trámite generalmente nos cobra el consignatario el confeccionar el trámite de hacer la guía, derecho de registro, arancel del remate, bueno, en este caso tiene 2 aranceles del remate, y una comisión. Fíjense que todos estos gastos están facturados al 10,5 porque siguen la suerte de la operación principal, que es la venta de ganado. Y finalmente acá abajo vemos los tributos que suelen acompañar una cuenta de venta y líquido producto, son los impuestos provinciales. En general en la provincia de Buenos Aires tenemos un impuesto de sellos, que se le cobra mitad al que compra, mitad al que vende, el impuesto sobre los ingresos brutos, en caso de que el contribuyente corresponda que lo pague, porque su nivel de ingreso supera determinada cantidad, que después lo vamos a ver, eso es en la provincia de Buenos Aires, cada provincia tiene su régimen de ingresos brutos, y finalmente acá vemos la retención del impuesto a las ganancias de la RG 830. En caso de que después vamos a ver, este productor hubiera vendido a la faena y no hubiera estado inscrito en el registro fiscal de operadores de la cadena cárnica, también nos podríamos encontrar acá una retención del impuesto al valor agregado. Bueno, entonces esta es la de líquido producto, como les dije, la emite el consignatario, y aquí va a reflejar quién es la persona que lo vende. Fíjense que acá va el DTE, la guía como dato también, y el número de RENSPA. Bueno, ahora vamos a la liquidación de compra. Un consignatario, cuando hace una venta, por un lado tiene al que vende y por el otro lado tiene al que compra. Bueno, esta es la liquidación que debe hacer para el que compra la hacienda. La anterior era para el que vende, esta es para el que compra. Entonces también es uno de los comprobantes que emite el consignatario. Acá la vemos igual, pero acá no vamos a tener los impuestos, porque los impuestos lo paga el que vende, no el que compra, excepto el caso del impuesto de sellos, que como les dije se suele cobrar mitad y mitad, ¿no? Acá vemos entonces el nombre de la consignataria, acá el nombre del que compra, y finalmente tenemos el RENSPA y los gastos que va a cobrar el consignatario. Acá vemos los datos del producto que se comercializó. En este caso era vaca preñada Aberdeen Angus. Así que es importante que se fijen, porque es una pregunta muy común. Nosotros vemos, estas liquidaciones son iguales, el color es igual, el membrete es igual, entonces decimos, ¿este que está comprando o vendiendo? Es la típica pregunta, ¿no? Nos encontramos ante el comprobante y quien se lo topa por primera vez dice, ¿y esto qué es? ¿Es de compra? ¿Es de venta? Bueno, si dice liquidación de compra, quiere decir que yo compré a través de un consignatario. Fíjense, el motivo en este caso es de reproducción, es lugar de realización, dice remate la albesia, es un remate de cabaña. En un remate de cabaña se vendieron vacas preñadas Aberdeen Angus, a través de un consignatario que realizó el remate y luego hace la factura. Bueno, ahora vamos a ver el de compra directa, que no es lo mismo que el de compra que vimos recién. Este es el de compra directa sector pecuario. Este se utilizará para respaldar las adquisiciones de hacienda bovina y o bubalina cuando el destino sea la faena, debiendo el comprador emitir el comprobante. O sea que este es el comprobante que suelen emitir los frigoríficos cuando compran hacienda para la faena. Y esto es muy importante, porque una vez me pasó
con un cliente que no sabía que cuando le vendía frigorífico, el frigorífico le hacía la liquidación. El frigorífico le hacía la liquidación, pero no se la mandaba por mail. Entendía que él sabía que la tenía que ir a buscar a las liquidaciones, al registro de liquidaciones que les mostré al principio, que uno puede consultar, ¿no? Entonces el productor lo que hacía era hacer una liquidación de venta, porque decía, yo vendí, hago la factura. Pero resulta que en el caso que nosotros le vendamos a un frigorífico, es el frigorífico el que nos hace la liquidación. Y va a utilizar este comprobante, el de liquidación de compra directa. Entonces, en ese caso, estábamos duplicando el débito fiscal, porque por un lado, él tenía el débito fiscal producido por la liquidación de compra directa, y yo generaba una opción igual en un comprobante de liquidación de venta directa. Así que tenemos que tener cuidado de no hacer esas cosas, ¿no? Por eso digo que es muy importante saber en qué casos se emite cada uno de estos comprobantes. Cuando vendemos a la faena, es el frigorífico el que se ocupa de hacer la factura. Cuando vendemos a través de consignatario, es el consignatario el que se ocupa de hacerme la factura. Entonces, acá como vemos, figura el frigorífico, que es el frigorífico usuario de faena, y acá está el nombre de quien entrega la mercadería, ¿no? la hacienda para faena. Finalmente, en la parte de abajo vemos el DTE, también el detalle de los distintos animales que se comercializaron. En este caso, no vemos que haya impuestos, puede ser que no los haya, y que el frigorífico nos entregue los comprobantes de retención por fuera. Estos pueden estar o no estar, generalmente están acá, pero también puede ser que nos hagan las retenciones y nos lo hagan por fuera de esta liquidación. O también puede ser el caso de que no correspondiera, entonces por eso acá no figura. No va a corresponder cuando, después vamos a ver, no supere determinados mínimos lo que estoy vendiendo. Y también este comprobante de compra directa se puede utilizar en otros casos, que es cuando se utilice para respaldar adquisiciones de hacienda bovina o bubalina, cuando yo le estoy comprando a un sujeto exento en el IVA o alguien que está en el régimen simplificado. Entonces, cuando le compramos a un monotributista, nosotros tenemos que hacer también la liquidación de compra, porque él no nos puede emitir una liquidación de venta. Entonces, en ese caso, utilizaremos este comprobante y indicaremos también qué es lo que estamos comprando. Fíjense, acá les puse el detalle, porque esto también uno siempre tiene la duda, qué es uno de compra, uno de venta. Bueno, en el caso de una liquidación de compra directa B, el que compra va a ser el que esté en el membrete, y el que vende va a ser el productor que figure acá abajo. En este caso, fíjense que compré terneros para engordar. Entonces es invernada, compré 10 terneritos, 5 terneras y 5 terneros para el engorde. Se los compré a un monotributista. Bueno, y acá está la parte de abajo del comprobante. Y luego pasamos a la última, que es la liquidación de venta directa. Bueno, la liquidación de venta directa va a ser emitida por el vendedor para respaldar a las operaciones de comercialización de hacienda bovina cuando se cumpla con las siguientes condiciones: que el vendedor y el comprador sean responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado y el destino sea distinto de la faena. Fíjense que esto lo dice la resolución que pone en vigencia estos comprobantes. El destino de la hacienda sea distinto al de faena, o sea que cuando es faena es cuando me lo hace el frigorífico.
Si no, ahí es donde yo tengo que hacer la liquidación de venta directa, cuando hay dos responsables inscriptos que quieren, que están comercializando ganado. Entonces, esta vendría a ser una factura de venta común y corriente, ¿no? En donde uno le vende a otro el ganado. Y acá les puse también, para que tengan en cuenta, que en el membrete va a estar el productor que vende, y aquí abajo el productor que compra, y con el detalle de la hacienda comercializada, y de los DTE y del RENSPA, que siempre me los pide en la página de la FIC cuando tengo que consignar este comprobante. Así que tengo que tener a mano el DTE que les mostré antes para poder confeccionar la factura. Y también esta liquidación de venta sector pecuario la voy a emitir cuando el sujeto vendedor sea responsable inscripto y el sujeto comprador sea un responsable no inscripto o exento en el impuesto al valor agregado, o que esté adherido al régimen simplificado. O sea, cuando yo le venda a alguien que está en el monotributo, también voy a tener que hacer esta liquidación. En este caso va a ser una liquidación de venta B. El que compra va a figurar en el membrete, y el que vende va a figurar en el aquí abajo, en el detalle. Y viene el detalle de los animales vendidos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, a ver. Sobre este comprobante, porque justamente donde está el que vende, dice receptor, o es un error, porque el receptor del comprobante o el receptor del producto vendido. No, es el receptor no, acá puede ser que tenga un error. A ver, el productor, el sujeto vendedor sea responsable, deberá ser emitida por el vendedor para respaldar las operaciones de comercialización de Hacienda cuando se cumpla con las siguientes condiciones, y es que el sujeto sea responsable inscripto. Es una de venta directa, el productor, no, acá puede ser que esté al revés, me debo haber equivocado. El que vende está acá y el que compra es acá. Es el receptor de la hacienda. Del ternero, el animal que se vendió. Sí, exacto, es el receptor de la hacienda. Sí, gracias. Acá tengo un error en la filmina. Mauricia, mira, hay algunas preguntas que quizás sería conveniente que las veas ahora, así no avanzas más. Sí, perfecto, porque acá terminé con este tema. Bueno, fíjate, las mirás vos porque son largas. Sí, las miro, dale. Voy a empezar. Estos trámites rigen también para la hacienda porcina y otras. Mira, en este caso yo estoy hablando de la hacienda bovina. La verdad que la hacienda porcina no la tengo muy clara, no es mi tema, la hacienda porcina. Yo estoy con la hacienda ganadera. ¿Se puede utilizar una marca antigua, renovarla? Sí, se puede renovar una marca, totalmente, se puede utilizar una marca antigua. Las consultas se van a responder, bueno, al final de la charla. Buenas tardes. No, tampoco. Cuando se venden los animales, el comprador debe marcarlos y colocarles otra caravana. Exactamente, debe marcarlos y colocarle su caravana. La liquidación de compra directa también la hace el comprador, que no es frigorífico, pero que pasa la hacienda que compra. Una acotación con respecto a la marca y a la caravana. En el caso de venta, sí se contramarca, y el que compra coloca la marca propia. Pero exacto, la caravana no se modifica. La caravana, la caravana acompaña al animal desde su nacimiento hasta el momento en que llega al frigorífico, salvo que se pierda. ¿Y el RENSPA? ¿Queda el RENSPA es de donde nació el ternero.
al REPA de donde nació el ternero. Bien, Pero gracias. porque identifica el origen del animal. Exacto. SENASA tiene un sistema impresionante, me lo han mostrado, donde uno puede ver todo el camino que hizo el animal gracias al sistema del DTE y al sistema de caravanas, ¿no? Entonces ellos buscan los distintos DTE y pueden ver todo el camino que hizo el animal. Por eso es importante en el caso de que existan enfermedades. Bueno, la liquidación de compra directa también la hace el comprador que no es frigorífico, pero que pasa a la hacienda que compra por un frigorífico porque es destino faena. No, la liquidación de compra directa tiene los dos casos que les dije. Una es que la hace el frigorífico y otra es cuando nosotros le tenemos que comprar a un monotributista. Pero, por ejemplo, si nosotros vendemos con destino a la faena a través de un consignatario, es el consignatario el que nos va a hacer la liquidación. Por ahí puede ser la confusión esa, cuando vendemos que es destino faena, si lo hacemos a través de consignatario vamos a tener la liquidación de venta y líquido producto, y si lo hacemos directo a un frigorífico vamos a tener la liquidación de compra que hace el frigorífico. O sea, entre un responsable inscripto, si el destino es la faena, por más que el que compra no es frigorífico, ese comprador debe hacer la liquidación de compra directa. Acá, bueno, creo que ya la contesté, Lilia, por ahí tendría que, no sé si no estoy contestando bien tu pregunta, en todo caso, decime, porque no veo en qué caso un comprador hace una liquidación, tendría que comprar que no sea frigorífico consignatario y que vaya a la faena. No me parece que sea un agente que yo me ubique. Liquidación de compra directa a un monotributista, ¿tendría que ser A o B? Bueno, eso ya se los contesté. El matarife carnicero, cuando hace la liquidación de compra directa al productor agropecuario, está exceptuando de aplicar el régimen de retención a la actividad agropecuaria que prevé la 413, no, ya sé lo que me estás preguntando, pero no, la retención de la disposición normativa B1 del 04, que es de ARBA, de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siempre corre, o sea, siempre que haya un productor y que esté vendiendo hacienda, tiene que ser retenido, es por la actividad que corresponde hacer la retención, excepto que sus ingresos hayan sido menores a un monto que les voy a decir dentro de un rato, porque bueno, en ese caso no tendría que pagar el impuesto sobre los ingresos brutos, pero si lo debe pagar, entonces quien le compra ganado debe retener, excepto que no tenga que pagar el impuesto porque no llegue al monto facturado en el año anterior. Sí, se puede tener las diapositivas. Sí, ya está en la plataforma el PowerPoint de esta videoconferencia, así que la pueden consultar. Comercialización hacia el extranjero, habilitaciones de los campos y caravaneado y supervisión del campo con destino a exportación, trazabilidad, chip electrónico por alguna información. Por favor, alguna información. Bueno, cuando queremos vender hacienda o producir hacienda para ser vendida a la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, al extranjero, entonces en ese caso tenemos que tener trazado el campo como que es habilitado para la venta del ganado al exterior.
y cuando nosotros vendemos ese ganado, quien me lo compra también debe estar habilitado para que continúe el circuito. Si supongamos yo vendo terneros y quien me los compra debe tener también el campo habilitado para vender al exterior. Y también cuando yo vendo esos animales, tengo que hacer un trámite en SENASA, en donde acerco una planilla de Excel con el detalle de las caravanas de los animales que están habilitados para poder ser vendidos al exterior. Ese es el trámite que hay que hacer. Bernardo me pregunta. Si el vendedor es monotributista, ¿puede realizar la liquidación de venta directa? No. Como ya les dije, no. Si soy responsable inscripto y le vendo a un monotributista, ¿hago liquidación de venta y eso lleva IVA al 10,5 o igual? No. Bueno, no, es como una factura B. O sea, lleva, es un importe final donde no tengo el IVA discriminado, ¿no? Pues es una factura B, no lleva IVA discriminado. ¿El impuesto es igual en todos los casos? ¿El mismo porcentaje? Sí, en todos los casos es el 10,5. Y todos aquellos gastos que figuren en la liquidación también van al 10,5, porque siguen la suerte de la operación principal. O sea que si nosotros ponemos fletes, todo lo que pongamos en esa liquidación pueden ir al 10,5. Si lo facturamos por fuera, esos fletes tienen que ir al 21. En el caso de que el productor que vende esté inscrito como matarife y vende a un abastecedor que usa un frigorífico para la faena, ese abastecedor que compra es quien realiza la liquidación de compra directa, porque el destino es faena. Lo que pasa es que el frigorífico solo actúa para la matanza del animal. Está bien lo que decís, entonces en ese caso será el que tiene que hacer la liquidación de compra, porque va para la faena. El artículo 4.13 dice, están exceptuados los comerciantes minoristas que expendan esas mercaderías o frutos al menudeo directamente al público consumidor. El matarife carnicero no entraría en esa excepción, ya que vende al consumidor final lo que mandó a matar, lo que mandó a faenar. El matarife no vende al consumidor final. El matarife carnicero, perdón, el matarife carnicero en ese caso es, lo vende a consumidor final, claro, porque lo que hace es directamente pagar el servicio de matanza y después venderlo. Entonces, en ese caso no debería, me preguntás si no va la retención de ingresos brutos. Están exceptuados los comerciantes minoristas. Claro, bueno, en ese caso lo tendría que ver, la verdad, tendría que analizarlo ese tema, porque no lo he visto. Bueno, esto sería hasta acá. Siguen las preguntas, hay 9 preguntas, no sé si... No, ya está, ya las terminé. Bueno, si hay alguien que tenga experiencia en el grupo que me pueda ayudar con el tema de ingresos brutos a matarifes carniceros, estaría bueno, pero hasta donde yo lo había visto, que me ha tocado incluso fiscalizarlo, siempre hacían la retención. Porque justamente el tema de la venta de carne es una actividad que está alcanzada, no importa los montos, pero bueno, si puede ser que ese caso esté justo exceptuado. Si lo leíste así en la ley, debe ser. Bueno, entonces continuamos, Mauricia. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que es el registro cárnico. El registro fiscal de operadores de la cadena de producción y comercialización de haciendas. Este registro
no es tan estricto como la agrícola, pero igual tiene su importancia y su alcance. Este registro establece nuevos regímenes de percepción, pago a cuenta y retención del impuesto al valor agregado aplicable a las operaciones de faena y comercialización de animales, carnes y cueros de la especie bovina y bubalina. Bueno, vamos a ver, ¿quiénes son los sujetos que están alcanzados? Bueno, son los productores, ya sea criadores, invernadores, a pasto Banfildot y los cabañeros, los establecimientos faenadores, los consignatarios y comisionistas, los consignatarios de carnes, los mercados concentradores, los matarifes, abastecedores y carniceros, y toda otra modalidad de usuario de faena, comercializadores de subproductos comestibles y no comestibles, adquirentes de cueros frescos y salados. Todos dentro de lo que es la hacienda bovina y bubalina. Los que no deben inscribirse, que están exceptuados, son los transportistas de hacienda. Y aquellos sujetos que se encuentran incluidos en el sistema de información simplificado agrícolas y decidan incorporarse al registro, deberán manifestar su voluntad de hacerlo y ya quedarán inscriptos, ¿no? Este es el sistema de información simplificado agrícola, es el famoso SISA agrícola, el SISA agrícola, donde los trámites, tanto para ingresar a un registro como en el otro, son muy similares. Por eso, con solo manifestar la voluntad de estar inscriptos en este registro, ya van a quedar inscriptos. No les puse los requisitos, pero sí se los di en el material, para un poco simplificar los temas y dar más lugar a la respuesta de las preguntas. Hay un trámite que es importante en el caso de los establecimientos faenadores y los usuarios de faena, que tienen que autorizar mediante el registro a todas las personas que sean designadas para la gestión de compra de Hacienda, porque si no van a estar sujetos a una percepción cuando no estén designados o cuando quienes estén ocupándose de la gestión no sean los que hayan sido inscriptos ante la AFIP como responsables autorizados por los usuarios de faena. ¿Qué pasa con los sujetos que se encuentren suspendidos o no incluidos en el registro y realicen las operaciones que sean alcanzadas por él? Bueno, en este caso, lo que va a pasar es que van a quedar alcanzados por las alícuotas y valores plenos de los regímenes de percepción, pagos a cuenta y o retención del IVA, y lo mismo va a suceder con los establecimientos y usuarios de faena que no hubiesen autorizado debidamente al comprador, incluido en la liquidación del consignatario, y las liquidaciones de los consignatarios y los comisionistas, consignatarios directos de Hacienda y de carne, que no se encuentran en el registro, no van a ser considerados documentos válidos en materia de facturación. O sea que si nosotros le compramos, o hacemos un trámite de compra o de venta de Hacienda a través de un consignatario que esté suspendido en el registro, no nos vamos a poder tomar el crédito o el débito fiscal de ese documento, porque no se va a considerar válido en materia de facturación. Así que para los consignatarios es muy complicado no estar dentro del registro. Bueno, al registro podemos consultarlo a través de la página de la AFIP. Entramos en el micrositio de actividades agropecuarias, vamos a registros de bovinos y bubalinos, y acá tenemos la posibilidad de consultar
el estado en el registro. Esta es una pregunta que generalmente me hacen: ¿cómo podemos consultar si realmente una persona está o no activo en el registro? Entramos a este micrositio y tocando en esta pestaña nos va a pedir el número de quit y podemos saber el estado en el registro de la persona con la que tenemos que comercializar. Bueno, vamos a empezar. Son 3 regímenes: tiene el de percepción, el de pago a cuenta y el de retención. El más complicado es el de pago a cuenta. El régimen de percepción y de retención son bastante simples. El de percepción, como les dije, van a estar alcanzadas las operaciones cuando se verifique que el quit o quill del autorizado consignado como comprador de la hacienda en pie para frigoríficos usuarios de faena no se corresponda con el declarado y vigente autorizado como tal por el adquirente. Así que, en este caso, los sujetos obligados a efectuar la percepción van a ser los consignatarios de Hacienda, y la percepción va a ser de 40 pesos por cabeza de animal que se esté comercializando. La percepción se va a practicar al momento de perfeccionarse el hecho imponible, es decir, la operación, y se va a ingresar a través del SICORE, que es el sistema de control de retenciones de la FIP, en las formas y plazos de vencimiento del SICORE. Ahora vamos a ver el régimen de pago a cuenta. Bueno, en este caso, el régimen de pago a cuenta implica que yo, cuando sea o propietario, locatario o arrendatario o concesionario de un establecimiento donde se realice la faena, o sea un frigorífico o haga las veces de tal, o sea un consignatario de carne, o sea un matarife, tanto abastecedor como carnicero, debo ingresar un pago a cuenta de IVA antes de que se realice la matanza, o para que la FIP me autorice a realizar la matanza. O sea que cuando yo lleve animales vivos al frigorífico, y sea tanto frigorífico como consignatario de carne, o como matarife, abastecedor o carnicero, debo de previamente ingresar este pago a cuenta para que se habilite la faena. Bueno, y cada uno de estos establecimientos tiene un valor distinto para ingresar. En el caso del establecimiento faenador, el monto del pago a cuenta se va a calcular multiplicando el número de animales aptos para la faena, que está amparado por cada documento de tránsito electrónico, perteneciente a la hacienda bovina y bubalina, aunque no se produzca la venta posterior de la carne, y ese importe que tienen que ingresar va a ser, si están activos en el registro, de 698 pesos por cabeza, y si están inactivos, de 989 por cabeza. Como ven, acá está el perjuicio, ¿no?, de ser un establecimiento faenador y no están inscritos en el registro. Este registro, se van a dar cuenta que básicamente lo que controla más que nada es la faena. O sea, no tiene importancia en el caso de que yo produzca para la invernada, por ejemplo, ¿no? En ese caso no voy a tener ningún trato con este registro si soy un criador, excepto cuando mande los reproductores que ya han finalizado su vida útil a faena, pero si no, no me voy a encontrar con este registro. Bueno, el ingreso de estos pagos se tiene que hacer con un BEP mediante transferencia electrónica, y esos BEP van a expirar a las 24 horas del día siguiente al de su generación, y tendrán el carácter de declaración jurada. O sea que yo voy a tener que ingresar el pago a cuenta, y cuando haga la declaración jurada de IVA de ese mes, me voy a tomar ese pago a cuenta como impuesto pagado, ¿no? Si soy un establecimiento faenador, en ese caso también
están obligados a ingresar 239 pesos por cabeza en concepto de pago a cuenta por contribuciones patronales con destino a la seguridad social. Y quedan obligados a ingresar el pago a cuenta aquellos empleadores que sean personas humanas o jurídicas o cualquier otro ente colectivo que resulten a su vez propietarios, locatarios o arrendatarios o concesionarios de un establecimiento de faena, y el monto del pago a cuenta deberá calcularse multiplicando el promedio mensual de animales faenados en el trimestre anterior al pago pertenecientes a la especie bovino-bubalina, aunque no se produzca la venta posterior de la carne. Y bueno, por el promedio mensual de animales faenados debo pagar 239 pesos por cabeza. Y el ingreso de estos pagos se debe efectuar mediante BEP los 23 de cada mes. Entonces el establecimiento faenador tiene dos retenciones, mejor dicho, dos pagos a cuenta. Uno, el del IVA, y el otro es el de las contribuciones patronales. Ahora vamos a los consignatarios de carnes. En este caso, también van a tener que ingresar un pago a cuenta los consignatarios de carne cuando actúen en la condición de intermediarios. Tienen que liquidar e ingresar en concepto de pago a cuenta de sus propias obligaciones el importe que resulte de multiplicar la cantidad de kilos vendidos por el monto que surge de esta tabla. Si están activos, 3 pesos por kilo de carne; si están inactivos, 4 pesos. Y la obligación deberá liquidarse e ingresarse con anterioridad al retiro de la carne. Bueno, en el caso de los usuarios de faena y consignatarios directos, en este caso van a tener que ingresar un monto de pago a cuenta que resulte de multiplicar el número de cabezas faenados por el importe que surge de la tabla, en este caso activo 558, inactivo 843 por cabeza. Bueno, y también en el caso de la provincia de Buenos Aires, ARBA estableció un importe del pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos, que también tienen que ingresar los establecimientos faenadores y los usuarios de faena junto al pago a cuenta de la AFIP, que consiste en un 10% del pago a cuenta de IVA si están en convenio multilateral, un 15% si son contribuyentes directos o no están incluidos en el padrón de ingresos brutos. Y para los consignatarios de carne también tienen que ingresar un 0,1 del pago a cuenta del IVA. No importa la condición en que estén inscriptos en ingresos brutos. Y es importante esto que les decía de los pagos a cuenta para lograr la autorización de faena. A través de esta resolución conjunta entre el Ministerio de Asuntos Agrarios y la AFIP, puso a disposición del Ministerio de Agroindustria, la AFIP, en forma online, la información relativa a los pagos a cuenta realizados por los operadores de la cadena de producción y comercialización de haciendas bovinas, con el fin de que dicho ministerio habilite la autorización de faena. Y el ministerio va a proceder a dar de baja la inscripción del operador en el RUCA cuando se hubiera realizado la faena de animales amparados por un DT sin la autorización de faena correctamente habilitada, y cuando la AFIP informe que no se ha cumplido con la obligación de depositar el IVA en la CBU declarada a tal fin por el vendedor de hacienda bovina o bubalina con destino a la faena. Así que es muy importante este registro, como les dije, en el caso de la faena, porque no nos permite obtener esta autorización, y si el frigorífico faena sin esta autorización, las consecuencias son tan graves como que pierde su inscripción como operador en el RUCA. Bueno, y vamos a ver en el caso de retención. La retención es bastante simple.
en este caso es la que compete a los productores directamente, porque si nosotros no estamos inscriptos en el registro y vendemos hacienda para la faena, en ese caso se nos va a retener la totalidad del IVA. No solo si no estamos inscriptos en el registro, sino también si no declaramos la CBU donde debe ser depositado el IVA de la operación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vendemos a la faena, el IVA nos lo deposita el frigorífico directamente, o el consignatario, directamente en la CBU que nosotros informamos. Si no se deposita si no declaramos esa CBU ante la AFIP, entonces no nos pueden depositar el IVA y por lo tanto nos lo van a retener. Es muy gravoso en ese caso porque lo que nos retienen es la totalidad del IVA, o sea, el 10,5% de la operación. Y en el caso de la ganadería puede ser muy perjudicial porque muchas veces los productores ganaderos acumulan saldo a favor técnico, con lo cual esa retención no la pueden sacar de la AFIP, excepto que sea para pagar o más IVA o el impuesto a las ganancias. Pero si no se dan esos dos casos, nos queda retenida dentro de la AFIP, y con la inflación que hay, para cuando la podemos usar, ese importe se licúa en general. También la venta de hacienda está sujeta a la retención del impuesto a las ganancias por la RG 830, que es la resolución general de ganancias, por la que venimos peleando para que nos suban el mínimo no imponible, porque realmente hoy ese mínimo no imponible ha quedado totalmente bajo, es de 224.000 pesos, o sea que cuando nosotros vendemos hacienda y supera los 224.000 pesos, todo el monto que supere este valor va a quedar sujeto a una alícuota del 2%, y lo vamos a tomar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias en el momento que hagamos la liquidación anual. Si ese mínimo, ese importe, o sea, el monto grabado, menos 224.000 por el 0,02 no supera los 240 pesos, en ese caso no se retiene. Pero bueno, en una venta de hacienda este monto se supera enseguida. Y también lo que hablábamos recién del impuesto sobre los ingresos brutos, en el caso de comercialización de hacienda, cuando los ingresos grabados, no grabados y exentos del año anterior superan los 458.581.500.000, esta cifra surge de la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires, se le retendrá el 0,75% sobre el monto neto grabado de la operación para el productor. Y también se puede retener el impuesto de sellos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en razón del 10,5 por mil, sobre el monto neto, más el IVA de la operación, ya sea que este es el impuesto que se nos pide que paguemos cuando vamos a tramitar la guía, o también nos lo cobra el consignatario en las liquidaciones de Hacienda, aunque es una cuestión que está muy discutida, pero los usos y costumbres hacen que hoy este impuesto se cobre. Bueno, y finalmente vamos a hablar del remito electrónico cárnico, que es el que se debe utilizar cuando nosotros sacamos la hacienda ya faenada, o sea, la carne, del establecimiento faenador hacia la comercialización. A partir del 1 de septiembre del 2019, el remito cárnico es el único documento válido para el traslado automotor dentro del país
de carnes y subproductos de faena de las especies bovina, bucalina y porcina. Esto es ya cuando sacamos la carne, ¿no? Se encuentran obligados a emitir este remito aquellos sujetos que desarrollen las siguientes actividades: el frigorífico, los usuarios de faena, el abastecedor, el despostadero, el consignatario de carnes y el consignatario directo. Los sujetos alcanzados deberán solicitar a la AFIP, con previo inicio al traslado, el código del remito electrónico. Dicha solicitud la van a hacer a través del servicio web, accediendo al servicio remitos electrónicos, opción remito cárnico, habilitado en el sitio web de la AFIP. Y ahora, en diciembre del año pasado, del 2022, se hizo obligatorio que se ponga este número de remito en el documento que se emita, ya sea la factura, para poder retirar la carne del establecimiento. Y bueno, con esto hemos terminado. Vamos a ver las preguntas. Vamos a ver si hay más preguntas. Sí. Esta charla se subirá también a la plataforma. Bien. Sí. No veo más preguntas. La mayoría de las preguntas estaba para la primera parte. Exactamente. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Yo no es pregunta ni duda, simplemente un aporte. Dale, buenísimo. Yo soy productor ganadero de la provincia del Chaco. Hace 40 años que hago producción ganadera, desde que lo hacía con mi padre, y ahora la hago con mi hijo, que es veterinario. Realmente, como decías, no existe una bibliografía, y creo que el no existir una bibliografía se responde a una variabilidad muy rápida y muy distinta. O sea, tengamos en cuenta que acá hay regímenes distintos, municipales, provinciales, nacionales, que tienen que ver con la identificación, que tienen que ver con la propiedad, que tienen que ver con la comercialización y que tienen que ver con lo impositivo. Y todo ha ido cambiando a través del tiempo, en general complejizando todo, Sí. desde la vacunación de aftosa en su momento, el registro de vacunación de aftosa, el seguimiento por parte de SENASA, y todo lo que ha ido complicando la gestión del productor, independientemente de la cuestión de los frigoríficos, en lo cual no tengo, no puedo hacer aportes ni reflexiones, porque realmente es muy poco, al ser un productor de terneros, es muy poco lo que trabajamos con los frigoríficos, salvo para los casos excepcionales, donde ya las vacas de descarte y los toros de descarte. En ese caso, en algunos casos se vende a frigorífico, y en otros casos se vende a invernadores que hacen la terminación para que después venderla al frigorífico. Pero realmente todo lo que hace a lo que es la documentación del productor y comercializador de ganado, teniendo en cuenta toda la cantidad de eslabones que tiene esa cadena, la cantidad de competencias del Estado, de los distintos niveles del Estado, como decía, desde el municipio, la provincia y el Estado Nacional, hace que la complejidad sea mucha y distinta para cada provincia. Porque, por ejemplo, en nuestra provincia, en el Chaco, los mataderos ya no existen, Mirá. al menos legalmente. Ya desde la ley, desde la vigencia de la Ley Federal de Carnes, que reglamenta los establecimientos de producción, prácticamente, o sea, en el Chaco desaparecieron los mataderos. Entonces, al desaparecer los mataderos, desaparecieron también los matarifes. O sea que hay eslabones en la cadena que son particulares de cada lugar, independientemente de la cuestión impositiva, independientemente de las guías, independientemente de las marcas.
O sea que realmente por ahí cuando uno escucha una charla de este tipo, donde como la disertante hacía referencia a la provincia de Buenos Aires, y cuando uno ve la realidad que me ha tocado vivir en la provincia del Chaco, hay muchas cosas que son distintas. Si bien el régimen impositivo nacional relacionado con la AFIP es el mismo para todo el mundo, todo lo que hace referencia a las cuestiones de retenciones, impuestos de sellos, intervención del municipio en la guía, o sea, en el Chaco, la guía de traslado la hace la policía, no la hace, la verifica y la autoriza la policía. Y es la policía la que va inclusive a los establecimientos cada vez que hay una venta a controlar que esa guía responda a los animales que están encerrados para ser cargados. O sea, realmente aprecio mucho todo lo que pudiste explicar, independientemente de que las particularidades para cada provincia y para cada región son muchas y han ido variando continuamente en el tiempo, digamos en los últimos 40 años por lo menos, y han ido variando no para simplificar, sino para complejizar. Y yo entiendo que la mayor complejidad ha ido aumentando. Por un lado, por la cuestión sanitaria, que digamos, la cuestión sanitaria no solamente en el humano se ha complicado en el mundo, sino que sabemos todas las cuestiones que tienen que ver con la intervención de la producción animal, y por otro lado por la cuestión impositiva. O sea, hoy tanto los organismos de recaudación nacionales como provinciales cruzan datos y realmente producen, o sea, no solamente que cruzan los datos, que sería una cuestión menor, porque es una cuestión interna. El problema es las complejidades a las que nos obligan a los productores, tanto en el régimen provincial como en el régimen recaudatorio nacional. Bueno, quería hacer esta reflexión nada más, y gracias por este panorama general, y que nos ha hecho, por lo menos a mí me hizo ver en forma sistémica de cómo está organizado y bueno, y cómo es en otras provincias distintas a la del Chaco. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy bueno tu aporte, porque la verdad que es así, es como vos decís, y ahí hay otro participante que dice que comparte totalmente. Sí, es así. Igual yo te doy, o sea, pienso yo, ¿no? Malas noticias que para mí no está tan controlada la carne como sí lo están los granos, y yo pienso que en un futuro van a ir avanzando sobre la carne, porque hoy en materia de la AFIP no está tan complicado el tema de la carne como sí los granos, que tenemos la carta de porte electrónica. Hoy no tenemos una carta de porte electrónica en el ganado, por ejemplo. Tenemos este asunto de los DTE y las guías, pero son cuestiones sanitarias, pero no tenemos el control que nos hacen con los granos, con el AFIP, por ejemplo. Así que yo creo que en algún futuro me parece que van a avanzar con la carne, pero por ahora tenemos este registro que solo se ocupa del tema de la faena. ¿Vos vendés novillo gordo, Sebastián? No, a ver, desde hace varios años hago únicamente terneros. O sea, yo vendo el ternero a los invernadores y a los feedlot. ¿Y de qué raza los vendés? En general son Braford, son cruza Braford. O sea, estamos tendiendo a tener Braford, pero todavía tenemos algunos que son cruza, porque lo que hacemos es, los toros son Braford puros o casi puros, pero las vacas las vamos reponiendo. O sea, la reposición que se hace anualmente, se seleccionan las terneras que tienen el fenotipo, o sea, las características Braford, y esas se van a cruzar con toros Braford, entonces vamos obteniendo la Braford. Mejoran la raza. Bueno, eso también es muy impresionante en nuestro país, porque uno va a la rural de Palermo y vos ves las vacas que se venden en el norte y las que se venden en el sur, y son totalmente distintas las razas, ¿no? Sí, en el caso... Por los climas y por...
por los pastos que hay en cada... La tolerancia que tiene determinada raza al lugar. Exacto, cuando se incorporó mi hijo y digamos y con lo que yo fui aprendiendo de mi padre, vimos qué raza era la que mejor se adaptaba para las condiciones del clima y de las pasturas del Chaco, y bueno, decidimos por Braford, o sea, estaban la decisión, lo mejor dicho, las razas que mejor se desarrollan en la zona en que yo estoy son Braford o Brangus, o sea, es una cruza índica con una cruza europea. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por tus aportes, la verdad, muchísimas gracias. Mira, Mauricia, quedan 2 consultitas de Marianela y de Jorge. Si las ves o te las leo. Acá a Raquel, que sos de San Francisco, Córdoba. No, Buenísimo, dice, Marianela dabas dice, tu aporte. las caravanas, tarjetas en la provincia de Buenos Aires es obligatoria. ¿Puede ser que solo se use botón? Puede ser que solo se use botón, o sea, en realidad los sistemas, el sistema más aceptado en nuestro país es el sistema de las caravanas, ¿no? Pero existen otros sistemas de trazabilidad, en tanto y en cuanto nosotros cumplamos con la norma de trazarlos, se puede utilizar otros sistemas. El más utilizado es la caravana, no es el más querido, porque como bien decía Sebastián, por ahí se pierden, los animales se rascan, se pierden. Hay otros sistemas más caros, digamos, con un chip y demás, puede ser que se utilicen mientras se siga con el sistema de trazabilidad, no hay problema. Y les digo que este tema de la trazabilidad, claro, acá me dice caravana azul y amarillo. Exacto, es igual en la provincia de Buenos Aires también, donde yo estoy, azul y amarillo, que es la zona que tiene vacunación, o sea, la que está por debajo del río Colorado es la que usan la verde. Después el resto del país es toda amarilla y azul, que es para reponerla. No, les quería contar que me tocó, gracias a mi trabajo en la universidad, he trabajado mucho en la carne, en el tema de la carne, y en una época, hace unos años, nos fuimos a Brasil para ver cómo era el sistema productivo de Brasil. En ese momento ellos tenían muy buena, hacían exportación de carne mucho más que nosotros, era una época en que nosotros teníamos cerrados los mercados, y entonces me llamó muchísimo la atención el tema de la trazabilidad en Brasil, porque no logran hacer la trazabilidad, por lo tanto no pueden vender a la Unión Europea. Dice, cada animal más o menos tenía un pasaporte para hacer la trazabilidad, y era tan caro y tan engorroso el sistema que habían implementado que los productores se negaban a ponerlo en práctica, por lo tanto no podían avanzar con ese tema. Y sin embargo, por ejemplo, bueno, obviamente que es mucho más chico, el sistema que implementó Uruguay, en 2 patadas sacó el sistema de trazabilidad, animal que no estaba trazado, animal que era decomisado, y por lo tanto los productores enseguida entraron en el tema de la trazabilidad, y bueno, y Argentina, digamos que en eso estamos bastante bien, aunque hay muchos detractores del sistema de trazabilidad nuestro, porque, o sea, el sistema de trazabilidad todo bien, hasta que la vaca va a la faena. Después ahí dicen que en el frigorífico la trazabilidad como que se pierde, porque ya la caravana se fue, todo, y excepto que se aplique algún sistema de sellos o demás para identificar el animal, se pierde la trazabilidad en el frigorífico, aunque seguramente lo que sí es que bien se clasifican aquellos animales que provienen de un campo trazado, como les expliqué, para la exportación a la Unión Europea, y esos animales que sí siguen el camino de la trazabilidad para la Unión Europea. Después hay todo un tema muy
apasionante que me ha tocado estudiar para un informe que hicimos para el IPCBA con la Red de Seguridad Alimentaria, donde me tocó analizar todo lo que es la carne halal y kosher, que es otro mundo dentro de lo que es la faena de la carne, que son animales, los kosher son animales que se faenan con un rito determinado y que están destinados a ser consumidos por la comunidad judía, que requieren un rito especial para matar a la carne. Entonces vienen los rabinos, sí, acá me dicen media res versus troceado, otro tema. Vienen los rabinos a hacer toda la inspección de la faena, y entonces ahí se los mata con un elemento determinado, que es un cuchillo con un filo determinado. Al animal se lo pone adentro de un cajón, se lo degolla, de manera que el animal no sufra, y se deja que se desangre, y de esa manera los cuartos traseros van a parar para Israel, o todo lo que es el mercado judío, y los cuartos delanteros, en general, el frigorífico los suele destinar a la exportación para la Unión Europea. La verdad que es muy interesante. Y la carne halal es más o menos también, es otro, que se hace la matanza también por otro rito, y es generalmente la carne que consumen los musulmanes, y tiene garantizado un sistema sanitario determinado, que hay un mercado cada vez más amplio que compra carne con esa certificación. Así que tenemos mucho por recorrer con nuestra carne. Gracias a Dios el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna hace muy buen trabajo con todo eso. Que ahora el presidente va a ser de Bahía Blanca, futuro presidente, de mi ciudad. A ver qué me dicen acá. Invitaría a los funcionarios del SENASA a que presencien el proceso de vacunación de Hacienda a la carga de animales para frigoríficos. ¿Por qué, Raquel? ¿Por qué decís eso? ¿Porque es un desastre, decís vos? ¿No? Porque realmente es complicado, requiere el manejo de personal que no maltrate a los animales, que no llueva, y si llueve todo el mundo esté preparado a llenarse de barro hasta la cintura. Sí. Los animales son animales de fuga, con lo cual hay que tratarlos de manera que entren en la manga. Todo eso es un proceso que requiere mucho entrenamiento de la gente, y que desde un escritorio, desde la Cava, hacen normas o disposiciones, y no contamos con conectividad, por ejemplo, en el campo. Entonces hay que hacer todo ese proceso manual, y luego llevarlo a una base de datos para cargar las guías, el DTE, en forma manual, siempre y cuando no haya ningún error. Si no, la guía no sale, se rechaza. La verdad que está bien que se controle la cuestión sanitaria y que se trabaje sobre la trazabilidad, pero debería concientizarse que requerimos infraestructura adecuada para todo esto. No es, el problema no es cumplir las normas, sino en qué condiciones lo hacemos. Yo que me introduje en este tema hace 2 años, la verdad que los admiro. Hay que tener una férrea voluntad y perseverancia en la actividad ganadera, que es hermosa, pero que requiere sacrificios por parte del propietario y del personal que se trabaja con él. Sí, sí, esto que vos decís lo he escuchado y lo he hablado con gente del SENASA, porque ya te digo, en las investigaciones que hemos estado haciendo, y ellos lo saben, lo saben, y tampoco te voy a decir que están todos de acuerdo, por lo menos con los que yo he hablado, pero es el sistema que hoy está. La verdad, sí, eso que vos decís, de las caravanas, de que te lo rechazan, de que se pierden, de que si el que se está anotando se equivocó, es tal cual. Fíjate que nosotros hacemos animales para la exportación y requieren tener un peso superior a los 500 kilos. Sí. El animal tiene que pasar cerca de 3 años en el campo pastando,
para llegar a ese tamaño, y las caravanas en 3 años las pierde, se borran. Requiere un ejército de gente para poder identificar cada animal, que es seguro, que no se confunda en los números, en los datos, los códigos del RESPA. Realmente es la porfía de la gente, los ganaderos, hace que todavía persista la actividad, porque la verdad que cansa. Si tuviéramos los caminos adecuados que lleguen hasta el campo, por lo menos en arenados, que se trabajara sobre la conectividad en las zonas rurales, y eso que yo estoy en la provincia central. Me imagino Sí. cuando nos alejamos de la zona central es todavía más complicado. Es más, todo eso favorece las irregularidades también. Por eso habría que trabajar sobre muchos frentes, ya que Sí. estamos cerca del Instituto para la Promoción de la Carne. Eso habría que plantearlo un poquito más integralmente. Y bueno, ese es el pensamiento que yo tengo desde hace 2 años, los voy formando. Voy apoyando a un grupo de trabajo que trabaja sobre Hacienda todos los días del año. Muchas gracias por tu aporte. Alguien me preguntó, Andrea, ¿cómo están con el bienestar animal? Yo considero que se ha avanzado mucho con el bienestar animal, no sé, es mi experiencia. Yo veo que ya no se usan tanto los perros, que no se usan las picanas como se usaban antes en el mercado ganadero. Hay muchas, en infraestructura también se ha avanzado. O sea, el productor agropecuario dentro de nuestro país es de las industrias que más fácil aceptan los cambios. Es impresionante. Es cierto. Eso lo he escuchado muchas veces y lo he visto. Siempre el productor tiene ganas de avanzar. Por algo estamos los que estamos acá también, queriendo escuchar y aprender y demás. Siempre tiene ganas de avanzar, y yo creo que se ha avanzado en todo eso. Sobre todo las generaciones que vienen, ¿no? Exacto. Yo no sé, mire, a mí me encanta el tema de la carne y yo tengo mis 2 hijos que son vegetarianos. Justamente por esto, y me dicen, y vos sabés a dónde van, ¿viste? Bueno, la verdad que muy Sí, bueno perdón. tus aportes, o sea, bajamos a la realidad de lo que estamos viviendo en cada una de las zonas y lo que les cuesta a cada uno llevar adelante la actividad. Es así. Bueno, todos los que veo por ahora son comentarios que estamos rondando sobre lo mismo. Lo único que le quería decir era lo de bienestar animal, que el año pasado dimos un curso de bienestar animal. Ah, mira, Este bien, año lo daremos de nuevo, o sea, siempre en un momento del año damos bienestar animal, así que bueno, lo daremos también. No sé si quieren hacer acá, veo que hay otra pregunta que es relacionado a tu tema, fíjate Mauricia. En los pequeños productores, en caso de pequeños productores para la venta de terneros en pequeñas cantidades, ¿pueden emitir factura con el quit de una asociación civil? En realidad no factura, siempre la liquidación de venta, pero sí, siempre se tienen que usar esas liquidaciones, pero sí pueden los que están exentos. Vieron que ahí yo les ponía los contribuyentes exentos o monotributistas. Sí, se puede, pero se debe respetar esta cuestión de los comprobantes cárnicos. O sea, si es exento, probablemente va a vender a otro que se dedique a hacer invernada, por ejemplo. En ese caso va a ser el otro el que le haga la liquidación. Va a ser el responsable inscripto el que le haga la liquidación de compra, porque ellos no van a poder emitir. O lo mismo en el caso de que vaya para la faena. Pero sí. Pero no se puede emitir factura. Es el mismo caso de los granos. O sea, ya la factura no va más.
la queremos sortear así, qué sé yo, pero no va más. Y el problema es que si nosotros llegamos a emitir una factura, cuando corresponde una liquidación de estas que nos dice la AFIP, en caso de que tengamos una inspección, nos puede llegar a impugnar el crédito fiscal. Si nosotros compramos a alguien que nos hizo una factura común por compra de ganado y encima que los montos son grandes, nos pueden impugnar el crédito fiscal y no nos pueden no dejar tomar el gasto en la declaración jurada de ganancias, con lo cual el perjuicio es importante. Tenemos que utilizar estos comprobantes. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Perdón, muchas gracias por los comentarios del curso del año pasado de bienestar animal, la verdad que estuvo muy bueno, y bueno, vamos a tratar de repetirlo. Acá Bernardo me hace otra pregunta, Cecilia, si tenemos tiempo. Dice, en caso de capitalización, ¿cómo es la facturación y las inscripciones en los registros? Ahí, Bernardo, te perdiste el curso de contratos. En el caso de capitalización de Hacienda, quien va a vender la Hacienda es el dueño de los animales. Y al capitalizador, lo que le va a hacer, el capitalizador va a hacer una factura por los kilos que le corresponden a él, pero va a ser una factura A con los kilos al 10,5. Y en ese caso, bueno, cada uno debe estar inscripto en el RENSPA por los animales. El dueño de los animales tiene que estar inscripto en el RENSPA en el campo que lo llevó a capitalizar. Y el capitalizador, si llega a tener animales propios, también tiene que tener su RENSPA ahí. Pero el capitalizador, en ese caso, si bien es productor, lo que hace es facturar la liquidación, digamos, de los kilos que le corresponden. En general, en un contrato de capitalización, yo llevo los novillos con determinado kilaje, engordan 20 kilos, 10 kilos son para el que los tuvo y 10 kilos para el dueño de los animales. Entonces los vende, factura el total, o sea que tiene el débito fiscal por el total de la operación, y luego con la factura del capitalizador por los kilos se genera el crédito fiscal para compensar el tema del IVA. No sé si contesté tu pregunta, pero... Sí, nos dice que muchas gracias, así que seguramente. Bueno, creo que ya no hay más preguntas y terminamos este curso intensivo curso de 3 cursos, que abarcamos todo. Gracias, Mauricia, la verdad que lo empleamos muy bien el tiempo, el material que le queda a los alumnos es muy valioso, también tienen todas las charlas por el YouTube, así que bueno, les agradezco a todos. Y bueno, a vos, Sonia, levantaba la mano por ahí. Sonia, estás muteada. Está muteada. No está muteada. Uno no se da cuenta a veces cuando está muteada. Comentando Cecilia, que es la primera vez que damos un curso sobre operatoria de la producción ganadera. Resultó realmente sumamente interesante. Muchas gracias, Mauricia. Muchas gracias por los aportes, porque se nota que cada uno está muy en el tema, ¿no? Cuando se habla de lo heterogénea que es la producción y la comercialización ganadera en nuestro país. El material que se ha expuesto es muy valioso. Por suerte lo vamos a tener en YouTube, porque lo que dice Mauricia, que no hay mucho disponible, es cierto, por lo que también decían otras personas acá, que está en constante modificación, y es parte del crecimiento que estamos teniendo en el país, avanzando hacia una mejor comercialización, una mejor operatoria, ¿no? Pero es difícil. Bueno, les agradezco muchísimo a Luis y a Cecilia también el trabajo que han desarrollado, y bueno, y aprovecho la oportunidad para comentar que vamos a dar un curso en breve de perspectivas climáticas, que se lo están programando muy bien con la gente del Instituto de
Clima y Agua del INTA, que vale la pena poder realizarlo. Y bueno, y nada más, y muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a todos. Los esperamos en la próxima. Mauricia, hasta el año que viene. Nos vemos. Bueno, Y a muchas todos gracias, muchas gracias. que sigan participando, porque es lo que nos enriquece estos videos y la participación y los mails y todos los agradecimientos. Muchas gracias, Sonia, por siempre apoyar esto. Y gracias, Luis, por el soporte técnico. Estuvo callado hoy, Luis. Gracias a todos. Bueno, buenas Nos noches. vemos. Hasta la próxima.